Bien, bueno, la clase anterior habíamos llegado hasta acá con el tema este de las estructuras. Recuerdan que habíamos empezado a ver cómo trabajar con las estructuras que tenían miembros y habíamos visto incluso cómo manejar los punteros con una estructura, que era lo último que habíamos visto, que se usaba esta notación con la flechita. Y habíamos llegado hasta acá porque justamente quería que esto lo veamos más tranquilos. Entonces, continuamos justamente desde este punto. Tenemos dos estructuras, T-Static Student y T-Dynamic Student. En realidad son iguales, corresponden a una persona, un alumno, que tiene un nombre, que tiene una nota promedio y tiene un número de alumno. Lo interesante del ejemplo es que el nombre en la estructura que vemos arriba está definida como un arreglo de 256 caracteres, mientras que abajo es un puntero, un char. Lo que quiero que analicemos es qué pasa cuando tomamos esta decisión, que parece ser tan simple como lo que se me ocurrió hacer en un momento, pero qué impacto tiene cuando estamos usándolo. Entonces, acá abajo lo que tenemos es, en el caso de la estructura de Student 1, recuerden que empezaban con D las dinámicas. Entonces, Student 1 es estática, tiene un arreglo, por lo tanto inicializamos el nombre con Juan usando ese recopy porque recuerden que no se podía asignar un arreglo en otro. Después lo que hacemos es le ponemos la nota promedio, le ponemos el número de alumno y al final hacemos que Student 2 tenga lo mismo que Student 1. En el segundo ejemplo tenemos a dstudent1.name, le alocamos memoria usando malloc. Del mismo ejemplo que arriba, o sea, alocamos para 256 caracteres, mismo escenario en cuanto a consumo de memoria. La diferencia está en que abajo lo que tenemos es memoria alocada en la heap, mientras que arriba lo que tenemos es memoria estática, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo con la primera línea, que es extra la primera línea esta que estoy marcando acá, es alocar memoria, que no lo hacíamos arriba porque no era necesario. Después ya seguimos igual, volvemos a asignar Juan, lo mismo, idéntico. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa después de hacer que Student 2 tenga lo mismo que Student 1 en el escenario de usar una estructura que tiene el nombre definido como un arreglo y en el caso que está definido como un puntero? ¿Qué estoy diciendo? Que dstudent 2 tiene el mismo contenido que dstudent 1 y student 2 tiene el mismo contenido que student 1. La pregunta es, ¿qué sucede si modificamos student2name y dstudent2.name? O sea, ¿qué pasaría si yo a Juan le pongo Pepe? ¿En el escenario de arriba o en el escenario de abajo? Cambio el de dstudent1, exacto. Bueno, acá lo dijo Jan, es justamente el problema. Cuando uno trabaja con memoria dinámica, tiene que empezar a tener en cuenta de que la estructura de Student 2 y de Student 1 tienen el puntero al nombre apuntando al mismo elemento. Ahora, si yo modifico la nota promedio o el número de alumno de Student 2, ¿cambia la de Student 1? Facundo dice que sí. Pero yo estoy preguntando los otros campos, no el nombre. ¿El nombre? Sí. La pregunta es ahora el número de alumno y el promedio. ¿Qué pasa si modifico el promedio? Los otros no. Bien. Bueno, entonces, a mí estas cosas me generan inconsistencia. O sea, tener un tipo, ¿no?, que me permite tener una variable A y una variable B, y que si yo hago que B sea igual a A, si modifico un miembro de A, se modifica un miembro de B, pero si modifico otro miembro de A, no se modifica otro miembro de B, es algo que me resulta confuso, me genera un temita ahí. Pero esto tiene que ver con mis problemas, no con un buen uso. O sea, muchas veces uno decide usar la estructura definida como está en este caso, es decir, así,
porque necesita ahorrar memoria, porque es mejor de esa forma. Alguna razón tenemos para manejarlo así. El tema es que cuando hacemos eso, tenemos que ser conscientes de esto que estamos diciendo. Porque no es intuitivo lo que pasa. ¿Me explico? O sea, tenemos que aclararle a quien use nuestra estructura. Che, mirá, define una estructura de esta forma. Si define una estructura de esta forma, para copiar un elemento en otro y que pase lo que vos esperás que pase, tal vez tenés que usar una función que copia un miembro a otro y no el igual. Porque el igual trae el problema que recién vimos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Excelente. Bueno. Ahora, del ejemplo este que recién mencioné acá algo, dije que un arreglo no se puede asignar en otro arreglo. Ya la clase anterior también medio que adelanté algo. Les spoileé la teoría de hoy. Ahora, lo que tenemos que tener presente es que no es posible asignar un arreglo en otro arreglo, pero sí es posible asignar una estructura a otra estructura cuando uno de sus miembros es un arreglo. Que lo que está pasando es que implícitamente estamos asignando un arreglo en un arreglo. ¿Me entendieron lo que dije? Porque parece trabalenguas. Sí, me entendieron perfecto porque acaba con un ejemplito igual. Definimos un programa principal usando también un poco del manejo del preprocesador para ver que tenemos el mismo código implementado de dos formas distintas, ¿sí? Exacto. Fíjense en este ejemplo que tenemos un mismo programa con dos posibles códigos. Entonces, si está definida la constante AR, lo que hace es define a A y a B como arreglos e inicializa a B con el string AB. Mientras que después lo que hace abajo es al arreglo A le quiere asignar lo que tiene el arreglo B. Lo que sabemos que está prohibido. O sea, el compilador eso no me debería dejar hacerlo. Mientras que por el else, o sea, si no está definido AR, lo que va a suceder es que si yo defino a A y a B como una estructura que adentro tiene un arreglo, es lo mismo porque es una estructura con un solo miembro. Lo que va a suceder es que A va a ser, cuando hago que A es igual a B, va a funcionar y de hecho me va a imprimir los resultados, el string AB. Bueno, vamos a ver este ejemplo. El ejemplo es este. ¿Sí? Yo acá lo voy a compilar y podemos ver que se compiló bien, porque yo no definí en ningún momento la macro AR. O sea, en el código no está. Pregunto por esto, pero no está definida. ¿Recuerdan cómo se podía definir una macro desde el compilador? Muy bien, Natalia. Afiladísima, Natalia. Bueno. Es más, hasta parece un emoticón lo que hiciste, una gran sonrisa. Así que... bueno, acá no está definido. Por lo tanto, al no estar definido, lo que está haciendo es usando la parte del código que voy a marcar acá. Está haciendo esto. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, entonces, cuando asignemos A a B, lo compiló, no se quejó, lo podemos probar y vamos a ver qué pasa. Probamos nuestro programa y anda bien. Ahora, si yo borro ese binario y trato de volver a compilar, pero voy a definir la opción "-d AR", fíjense que ahí el comando que ejecutó es justamente la compilación con "-d AR", o sea, estoy seteando la macro y nuestro programa ya no compila, o sea que está pasando lo que sabíamos que iba a pasar, o sea, el compilador no me deja asignar un arreglo con otro. O sea, el engaña pichanga, la trampa argentina, como lo queramos llamar, es crear una estructura con un solo miembro que adentro tiene un arreglo para poder hacer lo que no se puede hacer. ¿Está claro?
Muy bien. Pasaje de estructuras como argumentos. Bueno, acá hay un montón de ejemplos que la verdad que son bastante autoexplicativos, no tiene mucho sentido detenerse acá. Pero tenemos una estructura TickSample con un char, un entero, un float, un string y una variable que se llama sample. Entonces mostramos que podemos mandar a una función, el caso de un char con sample.x o un entero con sample.i o un puntero a un float que sería sample.z o podemos mandar un puntero a un char que sería sample.s o podemos mandar un char con sample de s de 2 o podemos mandar directamente la estructura, en este caso sample, completa o mandar un puntero a la estructura. Son diferentes formas de usar invocaciones a funciones para invocar esas funciones con o la estructura o miembros de la estructura, pasando incluso punteros. Son distintos escenarios para representar un poco más gráficamente cómo se usaría, pero nada que no sea muy intuitivo. ¿Les queda claro eso? Vale, ejemplo. Perfecto. Definición de tipos. Bueno, hasta ahora esto no parecía dinámico. Acá me fui a la mierda. Pero en C vamos a poder empezar a trabajar con tipos definidos por el usuario. Entonces, sabiendo que uno puede definir tipos con estructuras, incluso, digamos, tenemos tipos que ya son los conocidos, como es un entero, pero le queremos dar otro nombre. ¿Por qué? Esto a veces parece ilógico, pero tiene mucha lógica. Porque usar este tipo de construcciones lo que hace es allanar el camino hacia una refactorización en un futuro próximo que no sea tan compleja. Yo en un momento les dije la clase pasada, cuando pensábamos en estructuras, cuál era la diferencia entre usar una estructura o usar un montón de campos, todos disjuntos de una persona, para invocar una función. Entonces, si nosotros tuviéramos que llamar a una función que inicialice una persona y de la persona conocíamos el nombre, el apellido y la edad, pasábamos 3 campos. Con una estructura pasamos un tipo struct person, ¿no? O struct person. Pero era una sola variable porque esa variable encapsulaba los 3 campos que estoy diciendo. Si yo no tuviera construcciones como la estructura, tenía que pasar un arreglo que era el nombre, un arreglo que era el apellido y un entero que era, no me acuerdo qué otra cosa dice, la edad, ponele. ¿Qué pasa si el día de mañana me piden la dirección? Tengo que agregar un cuarto campo en todas las funciones, que en este caso tan pavote estoy diciendo es una sola función, que era la inicializar. Pero ¿qué pasa si tenía 50 funciones que usaban personas? Iba a tener que ir a tocar 50 funciones que tenían 3 argumentos, porque eran los 3 campos que tenía, y ahora tengo 4, 5 o 10 campos. La diferencia entre usar una estructura o usar campos disjuntos era que usando una estructura tengo una construcción que paso la estructura y si la modifico el día de mañana mi programa no se ve alterado. Bueno, un poco esto del typedef va en ese sentido. Porque la idea es, bueno, yo enmascaro el tipo en un nuevo nombre de tipo que podría llegar a cambiarlo algún día. Entonces, acá vemos que con typedef podemos definir tipos de datos a partir de otros tipos que ya existen. Y typedef no es que crea nuevos tipos, sino que crea un sinónimo para uno ya existente. Eso significa que uno va a poder usar typedef con el nombre del tipo que ya existe con un nuevo nombre de tipo. Así es como podemos definir acá arriba typedef int TH. Y ahí lo que estamos diciendo es que TH es un tipo que se llama TH, que es un entero. Es mucho más claro cuando uno lee incluso que una persona, por ejemplo, tenga edad. Entonces, como acá no lo puse dentro de la estudiante, pero estaría bueno haber usado TH en vez de un entero. ¿Y por qué me convendría usar TH y no un entero? Porque por ahí es muy probable que yo después quiera cambiar de entero a unsigned, porque la gente no tiene edad negativa. Y después que también diga, ¿y para qué quiero un entero, unsigned int? Si las personas viven, o sea, con un char me alcanza. O sea, yo no creo que haya una persona que viva 256 años. Entonces, 255, perdón. Entonces, por ahí me alcanza, en vez de usar un entero, un unsigned char. Y empiezo a hacer cambios que, a ver, no impactan digamos,
impactan en la performance de alguna forma, ¿no? En el consumo de memoria, en alguna pavada que yo estoy cambiando por alguna razón, pero no impactan en el código en sí. Entonces yo de entrada uso TH, no tengo que modificar mi código porque un día decido renombrar a ese TH que antes era un entero en un unsigned char. ¿Me siguen con la idea? Muy bien. Bueno, esto que estoy diciendo es lo que uno logra con la abstracción. Casi que es como tener una función identidad, una f de x que es igual a x. Porque estamos diciendo lo mismo. Lo que pasa es que ese nivel de indirección que agrego cuando yo renombro un tipo por th, que a priori es como decir, bueno, pero para, si estás diciendo que un entero es un th, poné siempre entero y no rompa. Bueno, no, porque ahí está la diferencia. Pensar que eso es una molestia me lleva a no entender que estoy construyendo para después ampliar. Es como quien hace una casa pensando que va a construir arriba un techo. Es empezar a tener una visión proyectada de lo que uno está haciendo. Y esto no tiene que ver con C. Esto tiene que ver con cualquier lenguaje. Cuando uno programa tiene que empezar a poner estas cosas arriba de la mesa. ¿Sí? Es pensar un poco más allá. ¿Sí? Y son patrones de diseño. Cuando vean objetos, en una materia excelente que tenemos en la materia, dada por el LIFIA, que la verdad que la rompen con objetos, y donde van a aprender patrones de objetos. Los patrones no son más que buenas prácticas acopiadas en un listado, con nombres, se los han bautizado a los patrones para decir, bueno, yo estoy aplicando tal patrón. Es tan importante identificar estas buenas prácticas que la gente se va tomando el trabajo de bautizarlos, digamos, ponerle nombres y decir estoy aplicando tal patrón. Bueno, esto es algo interesante, tiene que ver con cómo uno programa mejor, por eso que uno le va tirando estas herramientas, ¿sí? Bueno, vemos que abajo también tenemos el typedef struct, que tiene una variable de tipo testStudent, pero lo interesante es, el typedef del struct, que lo estamos llamando testStudent. Ahí fíjense que si sacamos el typedef y el testStudent, lo que tenemos es una estructura sin nombre. O sea, tenemos una estructura como cuando vimos estructuras, ¿se acuerdan que podíamos no ponerle nombre y definir una sola variable? Bueno, como acá la estamos usando para definir un tipo, tenemos un typedef de un struct sin nombre que lo estamos renombrando, dándole un nuevo nombre de tipo que es testStudent. Eso nos permite después abajo, en vez de usar la definición de variables de tipo estructura con esa forma, que tenemos que poner la palabra struct, testStudent, ahora ponemos directamente testStudent. Es mucho más cómodo, es mucho más práctico. ¿Sí? A ver, alguien me estaba por preguntar algo. Miqueas. A ver. Estos typedef van en el main o da igual. Sí, en realidad más que todo lo que son definiciones de tipos y prototipos en general van en el punto H. Igualmente ahora vamos a ver un ejemplo bien completo donde espero darles otro panorama mucho más cerradito para que ustedes después puedan construir arriba de eso. Pero recuerden que en los puntos C va solamente código y en los puntos H van los headers. Los headers son los encabezados de las funciones, los prototipos. Pero esos prototipos usan tipos. Entonces, por una cuestión de requerimiento, de dependencia, vos tenés una función que maneja una lista. Entonces, tu prototipo será list initialize, que recibe como parámetro ¿qué? Una lista, porque la voy a inicializar. Ahora, esa lista, ¿dónde está definida? Tiene que estar definida antes de ese prototipo. Entonces, en el header, vos lo que vas a tener es el prototipo del list initialize, pero antes de eso, el typedef de cómo es la lista. ¿Se entiende, Miqueas? Entonces van en el header, en el punto H. Pero una cosa nos va llevando a la otra, así que vamos a ir viéndolo ahora con un ejemplito. Bueno, ¿se entendió? El typedef es muy simple. Podemos renombrar cualquier tipo. Y ahora vamos con la parte donde le vamos a hacer honor a la famosa lista enlazada. A la lista que nos rompió la cabeza en primer año. Esa lista que era un nodo que tenía una cola con un puntero a otro nodo y que tanto nos hizo sufrir en algún momento. A todos, a mí también, Bueno. Entonces, estas estructuras dinámicas son estructuras que de alguna forma tienen una suerte de recursión. ¿Por qué? Porque uno tiene un nodo que tiene un miembro que es un nodo.
Entonces hay una suerte de recursión. Bueno, acá lo estamos viendo. Tenemos una struct node que tiene un dato y que tiene un puntero a un struct node, que lo llamamos node. Y es un puntero, ven que está puesto así. ¿Se entiende el ejemplito? Muy bien. Y abajo el typedef, que dice que entonces un puntero a un nodo es una lista. Esa parte también se entiende, o sea, cuando decimos tList estamos diciendo puntero a nodo. Ahora, ¿por qué no pude usar el typedef arriba? Porque yo hubiera querido usar el typedef como estoy diciéndolo, como estoy diciéndolo acá. Typedef struct student. Me hubiera gustado haber puesto struct a puntero, ¿no? de tstudent, de tList. O sea, me hubiera gustado hacer toda en la misma línea, como hice antes acá. Pero ¿por qué no puedo hacer eso acá? Porque la estructura tiene que apuntar al tipo y el typedef todavía no lo definió. Entonces, acá arriba defino lo que es el nodo, que el nodo tiene la necesidad de ponerle un nombre al tipo con struct para poder hacer la autorreferencia al nodo. Y el typedef tiene que hacerse en otra línea. Entonces, generalmente estas construcciones van en dos líneas. Una que define lo que es un nodo y otra que define lo que es la lista, que es un puntero a un nodo. ¿Se les ocurre cómo sería un árbol binario? Muy bien, me quedas igual, pero con dos siguientes. Bueno, sí, tenemos el de la izquierda y el de la derecha. Así que con eso lo resolveríamos. Pero es la misma historia. Tendremos un tetrinode o t-bintrinode. Sería el tipo con un t-bintrinode puntero left y right. Siempre yo trato de que los ejemplos... Yo cuando programo en inglés. Y los ejemplos voy a tratar de traerlos en inglés. Es una forma, una buena práctica también programar en inglés. Ya les hice hincapié en eso. Quedan los nombres mucho más prolijitos, más lindos, porque el lenguaje, obviamente que habla en inglés, entonces el código queda más expresivo si programan en inglés. Bien, bueno, entonces entendimos cómo es la lista. Sí, no sería necesario definir tList, pero es mucho más cómodo porque ahora vamos a ver, cuando tengamos que pensar cómo implementar todas las funciones de esta lista enlazada, y la verdad que está pasando el struct node, primero que no es expresivo, y después que estás, a lo que quiero llegar con esto es lo que se conoce como encapsulamiento. La ventaja del typedef que dijimos hoy era que yo podía cambiar cómo implementaba mi lista. Entonces la lista puede ser una lista enlazada o puede ser una lista implementada como un arreglo dinámico. Ya lo vimos también en un ejemplo anterior. ¿Se acuerdan cuando les pregunté qué es una lista y todos saltaron a decirme que era esto, una lista enlazada? Yo le dije, no, ustedes no son un nodo que tienen un puntero en el ombligo al siguiente, porque no viven así. Cuando hacen una lista no les nace un puntero en el ombligo. O sea, ustedes son personas que pueden hacer una cola para ir a pagar en el banco y están representando una lista. Entonces, de alguna forma, el concepto de lista va más allá de cómo se implementa. Y lo que quiero que entendamos es que el programa que vamos a hacer ahora va a ser un programa que usa una lista. Y esa lista la vamos a implementar nosotros de una forma que es como punteros a nodos o nodos enlazados. Una lista enlazada. Pero si yo quisiera cambiar esa implementación de la lista, que mi programa que usó a esa lista no lo tenga que modificar. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que vamos a hacer en toda la teoría de hoy, yo creo. Ver cómo hacer la lista como una lista enlazada y después ver cómo cambiar la implementación de la lista para que el programa que usa la lista no se entere. ¿Se entiende? Bien. Bueno, fíjense también otro detalle. ¿De qué tipo es la lista? O sea, ¿es una lista de enteros? ¿Es una lista de chars? ¿Una lista de qué? De Tdata, con lo cual yo con un typedef puedo hacer que mi lista sea de chars o de enteros o de chanchos o de vacas, porque de alguna forma lo puedo cambiar después con otro typedef, ¿sí? Bueno.
Bueno, implementando una lista. Bueno, acá tiene una lista yo de opciones. Vamos a ver. Bueno, ya lo pueden ver ustedes ya ahora. ¿Para qué les voy a andar diciendo que piensen? Si están mirando la teoría conmigo, avancen y ven esto. Bueno, si yo les pregunto cuáles serían las funciones de la lista, ¿no? Básicamente las listas tienen que poder crearse o inicializarse, tienen que poder buscar un elemento, van a tener que poder determinar si está vacía o no está vacía, van a tener que poder insertar un elemento, van a tener que poder eliminar un elemento, y esto es algo arbitrario, el eliminar. El insertar también es arbitrario, porque cuando yo digo insertar un elemento, ya lo dijimos cuando hablamos de la lista, puede ser que inserte al principio, que inserte al final, que inserte ordenado, que inserte al revés. O sea, yo puedo insertar como el problema me lo pida. Digamos que lo que haga ahora es una decisión que tomaremos en el momento de implementación porque nadie lo pidió. Mientras con un palo lo meta dentro de la lista, no me importa. O sea, más si corta fierro, que entre, listo. Nadie dijo cómo. Eliminar un elemento pasa lo mismo que insertar. ¿Qué es eliminar un elemento? ¿Qué pasa si yo inserto, tengo una lista de números, inserto el 1, el 2, el 1, el 1, el 1, el 2, el 1, el 1, el 1? Bueno, a ver, ese insertar podría haber considerado que si es un conjunto y no una lista, insertar muchas veces el mismo valor ignoraría el valor. O no. Pero si yo justamente no lo manejo como un conjunto y tengo una lista con un montón de unos adentro y me dicen eliminar uno, ¿qué podría ser eliminar el 1? Podría ser eliminar la primera ocurrencia, la última o todas. ¿Explico los problemas que aparecen con cosas tan simples como implementar una lista? Por ser ambiguo. Cuando el enunciado es ambiguo, cuando quien pide lo que hay que hacer no lo aclara, debería ser responsabilidad del desarrollador comentar cómo lo resuelve, para saber si me sirve o no me sirve. Entonces, no estaría mal que yo tenga 5 implementaciones de insertar. Por ejemplo, un insert sorted o insert, insert last o insert first, o nombres que se me vayan ocurriendo para insertar de distinta forma, o el delete, que sería un delete first, delete last, delete all. Bueno, podría tener distintas implementaciones. Cuando yo no me explican nada, un delete solo que hace lo que se me ocurre, pero tengo que aclararlo en un comentario para que el resto sepa qué hice, sin leer el código mínimamente. ¿Sí? Después tenemos el destruir la lista, que de alguna forma sería liberar la memoria usada por la lista. Y yo decidí sacar a un punto aparte operaciones para recorrer la lista, porque recorrer la lista requiere conocer las tripas de esa lista. O sea, yo lo que estoy queriendo es hacer un programa que pueda usar la lista sin saber cómo está hecha la lista. Entonces, si de repente yo digo que mi lista va a estar hecha como o sea, nodos enlazados, recorrer la lista implicaría que yo tenga que pedirle el next, ¿no? Acceder al miembro next, que sería de alguna forma el otro nodo, y meterme en un baile que implicaría definir un tipo aux, una variable aux de tipo struct nodo para ir iterando sobre eso y conocer que esa lista está hecha así. O sea, me estoy tirando entre, digamos, los intestinos de esa lista, y no es lo que yo busco. Porque yo, si quiero que un programa use una lista, desentendiéndose de cómo está hecha esa lista, no tiene que saber que tiene un miembro que se llama next. Porque si después eso lo cambia un arreglo, sería iterar con un for, directamente desde i hasta n. Entonces, mi intención acá es proponerles pensar una forma de recorrer la lista desde un programa sin poner en evidencia cómo está hecha esa lista. Bueno, eso es un patrón, justamente, que se usan objetos, y lo que estamos haciendo es copiando esa filosofía para ir también introduciéndolos en el mundo de justamente de resolver las cosas de una forma que no tengan un alto acoplamiento, es decir, que uno pueda usar el programa usando una lista y pueda cambiar esa implementación de la lista, siempre haciendo mucho foco en eso. ¿Bien? Bueno, entonces, los prototipos de la lista, de lo que recién dije, serían estos que están acá. Dejé afuera la parte de recorrer la lista para que la pensemos en otra instancia. Pero acá lo que tenemos es el list create,
Fíjense también que lo que empecé a hacer es a todo lo que se llaman funciones de la lista, les agregué el prefijo list-bajo. ¿Sí? Muchos de nosotros, sobre todo en la instancia en la que están ustedes ahora, si les digo que implementen una lista, probablemente no le hubieran puesto el prefijo list y hubieran hecho el create, el find, el isempty, el add, el delete y el destroy, sin la palabra list adelante. Lo cierto es que si el día de mañana quieren usar esta librería que están escribiendo, que es la que trabaja con una lista, en el contexto que yo dije, escriban el crear una lista y ustedes le pusieron create, va a ser suficiente. Pero si el día de mañana quieren usar una lista, un árbol y un grafo, y no tuvieron en cuenta que los nombres de las funciones de crear la lista, crear el grafo y crear el árbol tengan algún tipo de prefijo que los diferencie, y en cada ejercicio ustedes pusieron create, después no van a poder convivir las librerías de la lista, del grafo y del árbol. ¿Me explico? ¿O alguien no lo entendió eso que dije? Bueno, esto que estoy explicando es otro concepto importante, que es el de agregar un prefijo, ¿no? Como nosotros lo llamamos en castellano, prefijo, es lo que en inglés se conoce como namespace. ¿Conocen eso que dije recién? Namespace. Es una forma, el namespace, es una forma de darle un espacio de nombres. Es prefijar, justamente es decir que todas las funciones de una lista van a empezar con list-bajo, por ejemplo. Es darle un espacio de nombres que sería el prefijo con el cual todas las operaciones de un tipo determinado o de una librería determinada van a estar bajo ese paraguas. Y para eso, en C al menos, se utiliza un prefijo en string, como están viendo acá. Este también no es del todo completo, porque si tengo una lista de números y una lista de personas, voy a tener que agregar el tipo list person, list, el tipo de alguna forma, porque acá no está quedando claro de qué tipo es. ¿Bien? Bueno, ahora los signos de pregunta acá están ahí para que me digan cómo tengo que pasar la lista para cada una de estas cosas. Fíjense que el list create recibe void, es decir que devuelve void, o sea que no devuelve una lista creada, recibe una lista que la tiene que inicializar. Por lo tanto, esa lista la recibe por valor o por referencia. Muy bien, por referencia, un puntero a la lista. El find lo recibe por referencia o por valor. Buscar un elemento en una lista. ¿Es necesario que modifique la lista? Por valor, muy bien. El isempty necesita recibir por referencia o por valor. Por valor. El agregar por valor o por el list add. Por referencia o por valor. Referencia dice Miqueas, muy bien. ¿Por qué por referencia el add? Miércoles que están escribiendo todos a la vez. Pero igual devuelve una lista. Podrías recibirla por valor también. Hay que modificar el puntero siguiente. No, bueno, sin meternos, recuerden que no me importaría que esté implementado con un puntero, con nada. Vamos a pensar en este momento los dos escenarios. Con una lista que son punteros a nodos, como está diciendo Miqueas, la lista vacía sería un puntero a qué es una lista vacía. A null, muy bien. Ahora respondo todo lo que me están preguntando que retorna la lista. Sería null. La lista vacía sería null porque es un puntero. O sea que de alguna forma, cuando yo agrego el primer elemento, estoy convirtiendo a null en un nodo. O sea que de alguna forma por eso va como referencia. Se convierte
el objeto nulo en un objeto nodo. Ahora, ¿qué retorna la lista? La lista retorna lo que agregó. Por eso retorna un tdata, no retorna la lista. ¿Por qué retorna eso? Porque es interesante que uno pueda jugar de esta forma. Me equivoqué de comando. El mdir es un comando de DOS. Y eso anda. Sí, anda. Es un comando que simula algunas cosas de DOS. Vmain.c. Bueno, acá lo que les decía, uno puede usar list add. ¿No lo ves, Natalia? Bueno, salí y volví a entrar, Natalia, porque eso pasa cuando de alguna forma tu navegador, por alguna razón, si saliste, perdiste el foco, no sé qué pasa, salí y volví a entrar. Te esperamos acá. ¿Ahí lo ves? Ah, bueno, perfecto. Bueno, lo que estaba diciendo es que el list add recibirá acá la lista y después le mandamos, que será así, y le mandamos por ejemplo el... Ay, esto fue una empresa. Y le mandamos por acá el 5, por decir algo. Entonces yo podría usar que A es igual a B más esto, por ejemplo. Es una forma de usarla en un contexto anidado, ¿sí? Para algo así. O por ejemplo, si yo quisiera usar otra vez acá list add de porcentaje L, algo así. Sí, es para anidar, es una práctica también habitual retornar. En este caso, retorna esto, en otros a veces es importante retornar la lista, depende cómo lo quieras usar. Es una forma de reusar el código para en una misma, o sea, retornar algo para seguir usándolo en el mismo contexto. ¿Sí? Bien. El list delete lo que tiene... Perdón. Bueno, pero en el desapilar es más intuitivo porque el desapilar es sacar el último elemento de la lista y es como jugar a la lotería. O sea, vos a priori, cuando vos haces una pila, a priori vos no tenés por qué saber qué es lo que hay en el último elemento de una pila. Entonces vos vas diciéndole pop, pop, pop y van saliendo pochoclos de esa pila que de alguna forma cada elemento que saco te lo tiene que retornar, porque si no, no tiene forma de... O sea, está bien, no está mal, está perfecto. El list delete, como habíamos dicho, elimina el primer elemento que encuentra. ¿Y ese va a recibirla por referencia o por valor? Por referencia, porque si elimino el primer elemento, tengo que cambiar el primer nodo. Y si termino eliminando todos los elementos, se tiene que transformar en nulo. Bien, el list destroy también por referencia. Bueno, vamos a los bifes. Acá está respondido todo. Tengo entonces que el crear lo recibe por referencia, el find lo recibe por valor, el isEmpty lo recibe por valor, el add por referencia, el delete por referencia y el destroy por referencia. Aprobaron todos, tienen un 10, perfecto, listo. Ahora, el tipo es de la lista, es un puntero a un nodo, ¿no? Es un puntero a una estructura de tipo nodo. Eso es una lista. O sea que cuando pasamos un puntero a una lista, es decir, cuando pasamos por referencia a la lista, ¿qué estamos pasando? Es un puntero a un nodo. Muy bien. Ese es uno de los primeros problemas que tenemos. Si no lo analizamos como lo estamos diciendo tan despacito,
A veces cuando empiezan a programar y no les anda, yo he visto que les ponían un puntero, no sé cuántos niveles de puntero ponían porque no andaba y de repente andaba y de repente no andaba. Y esto no es una cuestión de magia ni de que, uy, anduvo, ¿para qué cruzo los dedos? Porque voy a hacer la demo y a ver si anda ese día. Esto o anda o no anda, esto es binario, es 1 o es 0. Si anda porque tuviste una suerte tremenda de que ese día se pegó un bit al otro en tu máquina, pero cuando venís a la máquina de la facultad no va a andar. Entonces, a mí no me andaba y se parece, bueno, tienen que, esto lo digo porque, a ver, uno puede ser creyente de cualquier religión, pero en este plano, que es el plano de la informática, las cosas son binarias. Y acá no hay mucha vuelta. No, pero a mí me andaba en mi máquina. Y bueno, si andaba en tu máquina y en esta no, está mal hecho, básicamente. Y tenemos que buscar la razón. Acá no existe Dios en la informática, ¿sí? Es binario la cosa. Bueno, recorriendo la lista. Los tipos de datos suelen implementar funciones asociadas que permiten recorrer las estructuras sin revelar cómo fueron implementadas para simplificar su uso. Bueno, esto que estoy diciendo es lo que suele pasar cuando empiezan a trabajar con lenguajes diferentes a C. Van a ver que se van a encontrar con tipos que te ofrece el lenguaje y además del tipo viene asociado algo que te permita recorrer ese tipo. Entonces, siguiendo esa idea, que es lo que proponen algunos lenguajes, vamos a implementar para nuestra lista lo mismo. Una forma de recorrer la lista con otra estructura y otra funcionalidad que no va a revelar cómo es nuestra lista. Entonces, siguiendo este patrón, crearemos lo que llamaremos iteradores. Y un iterador tenemos que entender que es entonces algo que conoce una lista, que recorre. Vamos a poder manejar distintos iteradores a la vez para poder recorrer una misma lista. O sea, vamos a poder estar recorriendo la misma lista con un iterador que está al principio, un iterador que está en el medio y un iterador que está cerca del final, por ejemplo, al mismo momento. Hablo de las propiedades que tiene que tener el iterador. Y los iteradores conocen la forma en que se implementa la lista para así poder recorrerla y no hacer que nuestro programa tenga que meterse en las tripas de esa lista. Esos son los conceptos que están por atrás de esto que estamos queriendo introducir. Entonces, para que se den una idea de cómo funciona el iterador, arriba está el pseudocódigo y abajo vemos cómo se usa. Esa es la filosofía. Lo que vamos a hacer es pensar en que creamos un tList iterator a partir de una función que le decimos listIterator create y recibe la lista. O sea, el prototipo sería listIterator create, recibe la lista por valor y me retorna un iterador. Después al iterador le vamos a poder decir next y le pasamos por referencia al iterador. Él sabe avanzar una posición dentro de esa lista. Después tenemos el listIterator data, que da un iterador en alguna posición que puede ser al principio, al final, en el medio, donde esté. Le vamos a poder pedir el dato y le vamos a poder preguntar si llegó al final. ¿Sí? Así de simple es lo que tendremos que implementar en nuestro iterador. ¿Cómo se usaría? Como dice acá abajo. Creamos un iterador, mientras no llegamos al final de nuestro iterador, le pedimos cada elemento de la lista y lo avanzamos. ¿Se entiende cómo funciona? Fíjense qué bonito, un programa principal que usa una lista que no está metiéndose adentro de nada de la lista. O sea, recorre la lista sin a priori tocarla. Ahora vamos a ver cómo se hace para que lo entiendan, porque la intención de esto es poder escribir. Yo los estoy llevando hacia ver cómo implementar la lista sin ver cómo la implementamos. O sea, estamos pensando juntos. Obviamente que yo les estoy dando esta ayuda de qué es el iterador, porque todavía no lo vieron, pero también entendiendo por qué cuando vayan a lenguajes como Java, como Python, como Ruby, tienen este tipo de ayudantes. No, es un iterador y es un iterador. Es de este tipo que está acá. ¿Cómo está hecho? Ya lo vamos a ver. No les tiene por qué importar. Cuando ustedes aprenden a manejar funciones de archivos, por ejemplo, en C el archivo es un tipo file, ¿no?
Y ese tipo file, nadie se mete a ver qué tiene adentro. Acá no te metes a ver qué tiene dentro el iterador. SI es una variable de tipo TList iterator. ¿Qué tiene adentro? Secreto, por ahora. Mejor tenerlo como secreto. ¿Sí? ¿Se entiende, Miqueas? Bien. Bueno, vamos a ver las implementaciones. Entonces vamos a ver. Entonces, fíjense que vimos cómo está implementada la lista. Hasta ahora, ¿vieron algo o vieron los prototipos nada más? Solo prototipos. Nada más. El resto quedó todo en su imaginación. Bueno, entonces, mi intención es que, dados esos prototipos, tratemos de respetarlos para poder escribir un programa principal que use esos prototipos para crear una lista, cargarle elementos, recorrerla, imprimirlos, recorrerlas con el iterador, todo lo que recién vimos. Para después hacer una implementación de esa lista usando lista enlazada, ¿sí? Y después cambiar la implementación de esa lista para que en vez de ser una lista enlazada, se implemente como un arreglo dinámico. Y que nuestro programa siga funcionando. ¿Sí? Y después vamos a ver un ejemplito de un árbol binario. Bueno, ahora viene la parte más de ir derecho a la implementación. Pero me siguieron la idea, vamos a entonces escribir un programa que use una lista. Esa lista va a usar una lista como nodos enlazados. Después lo que vamos a hacer es cambiar la implementación de esa lista como nodos enlazados a una implementación de una lista hecha con un arreglo que se va realocando y va creciendo, como lo hicimos en creo que la clase pasada. Y vamos a ver que si cambiamos la implementación de la lista, nuestro programa principal no se va a ver afectado. ¿Sí? Bueno. Entonces, como lista enlazada, 0, 2. Bueno. Siempre me gusta ver el programa principal primero, que sería la forma de entender, siempre empezando por lo más general para ir a lo más particular. Vamos al main, vamos a ampliar bien grande y vamos a ver cómo está hecho esto. Bueno, yo acá tengo mi programa principal, empieza acá, ¿sí? Acá veo que incluyo a list.h. Este list.h, al incluirlo con comilla simple, ¿dónde está? En el mismo path que el main, muy bien. List iterator igual. std o no. Defino acá el está vacía lista, que es una macro que imprime la lista está vacía, porcentaje S. List is empty sí, y si no devuelve no. O sea, recibe el está vacía, es un wrapper para imprimir directamente este mensaje. Si está vacía, imprime está vacía y si no, no. ¿Sí? Y abajo sí existe un elemento y lo mismo. ¿Existe el elemento? Sí o no. ¿Sí? Son macros para nada, para poner un poquitito en práctica lo que estuvimos viendo también hace poco. Bueno, acá lo que veo es que tengo 10 elementos en un arreglo, tdata, a priori no sé qué es, pero ya estoy viendo que es un entero, no digan nada. Tengo una unsigned i, defino una lista L, un iterator it y creo acá inicializo mi lista L con list create. Por lo tanto, esta tlist, que acá, fíjense de vuelta la importancia de la abstracción. Si yo les digo que la lista es un puntero a un nodo, acá lo que estoy pasando es al list create es un puntero a un nodo. Y nuestra cabeza explota por pensar así. Acá yo tengo una lista L, no me importa cómo está hecha, eso me da el type def. Tengo un tlist L, no importa, es caca L, es un tlist. Está claro que es un tlist, es como si fuera un entero. Y yo acá estoy diciendo que quiero inicializar esa lista, por lo tanto paso una referencia L. Ahora, que tlist sea un puntero a un nodo y acá estoy mandando un puntero a un nodo, es porque mi cabeza está haciendo el trabajo que hace el compilador. Pero si yo no hago ese trabajo y tlist fuera un entero, está re claro lo que hace el list create. Acá estoy preguntando si está vacía mi lista, pero usando esta macro. O sea, esto lo que va a hacer es imprimir la lista está vacía si list is empty. Sí, y si no, no.
¿Se entiende? O sea que acá que debería imprimir recién creada mi lista. ¿La lista está vacía? Sí, debería decir, porque es lo que hace el está vacía, que es una macro. De 0 a 10, lo que va a hacer es ir agregando los elementos en L. O sea que me va a agregar el 1, el 2, el 3, así hasta el 10. Luego de insertar, voy a agarrar mi iterador, que estaba acá definido, el list iterator, y voy a inicializar el iterador con L, o sea, con mi lista que tiene los 10 elementos. Mientras no haya llegado al final, lo que voy a hacer es ir diciéndole que avance el iterador. Fíjense que el avanzar el iterador recibe el iterador por referencia. Y acá lo que estoy haciendo es imprimiendo cada uno de los elementos de mi lista con un tab, un guioncito y el elemento. Este elemento va a imprimir el 1, el 2, así hasta el 10. Hasta que llega al final de la lista y sale del for. Vuelvo a preguntar si está vacía. ¿Acá va a estar vacía la lista? No. Voy a preguntarle si el elemento 1 existe en la lista L y me va a decir que sí. El 100 me va a decir que no. El 10 me va a decir que sí. El 75 que no. El 5 que sí. Y después, desde el 0 al 9, le voy a pedir que elimine los elementos que tengo acá en el EMS de I. O sea que voy a eliminar los números del 1 hasta el 9 de mi lista. Y me va a quedar solamente el 10. Por lo tanto, luego de eliminar todos menos el último elemento, voy a recorrer de vuelta mi lista, usando otra vez el iterador, imprimiendo cada uno de los elementos, lo cual debería imprimir solamente el 10. Le voy a preguntar si está vacía mi lista, a lo cual me va a decir que ¿qué? Me va a decir que no, muy bien. Y le voy a decir que borre a mano el elemento 10. Y luego de eliminar todo, voy a volver a recorrer mi lista, a ver qué pasa con este iterador, si no se mama, si no se cuelga, si no explota el mundo. Porque le estoy diciendo que recorre una lista vacía. Y debería no imprimir nada. Le voy a preguntar si mi lista está vacía y me debería decir que sí. Y por último le voy a decir que libere la lista, que destruya la lista. ¿Sí? ¿Me siguieron con el ejemplo? Muy bien. Vamos a probarlo. Arrancaba diciendo que la lista está vacía, luego de insertar veo los 10 elementos, pregunto si la lista está vacía y me dice que no, pregunto si existe el 1, me dice que sí, que el 100 no existe, que el 10 sí existe, que el 75 no existe y que el 5 sí existe. Luego de eliminar todos, imprimía los elementos que me quedaban, era el 10, pregunto si la lista está vacía, me dice que no, y luego de eliminar todo, porque eliminé también el 10, pregunto si la lista está vacía y me dice que sí, y prácticamente parece que mi programa no hizo nada, pero hizo un montón de cosas, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezamos a leer ahora? Bueno, tenemos para leer la lista. Yo creo que lo más importante es leer la lista y después leer el iterador. El iterador lo dejamos para el final. Entonces vamos a leer la lista. Tab new list.h. Bueno, fíjense lo comentada que está esta función, porque siempre es importante que cada función comente qué es lo que hace, así quien lo vaya a usar puede leerlo y ser claro en cómo usarlo. Definimos nuestro type primero, la parte esta para qué era, ¿se acuerdan? Muy bien, están todos muy leídos, me parece fantástico. Entonces, acá lo que hacemos, para que no se repita, para que no tengamos inclusiones recursivas. Todo esto lo estoy leyendo, lo que están poniendo ustedes, porque después quien lo ve desde YouTube no sabe qué están poniendo y yo le digo muy bien y parece que estoy hablando solo. Pero estoy viendo el chat y por eso. Lo que me están diciendo es que es para evitar las inclusiones recursivas, para no definir dos veces. Bueno, entonces abajo lo que tenemos es el typedef de que renombra al entero como tdata. Después tenemos otro typedef que define que mi struct de listNode tiene un next que es de struct de listNode, por eso es que tenemos que poner el nombre,
y el tdata, que tiene el data que es de tipo tdata, y a todo este typedef le estamos diciendo que a este struct telistNode puntero lo estamos llamando telist. Esto que hicimos en una sola línea lo podíamos hacer en una línea de abajo, ¿sí? Pero lo tenemos haciendo, resolviendo en una sola línea, que no sería un problema, pero la necesidad es la de poner siempre este nombre que está acá, ¿sí? Que es lo que nos permite poder invocarlo acá dentro de esa forma, ¿ven? Porque es recursiva. Esto que está acá. Bien. Y acá definimos otro tipo que es el telistNode, el struct telistNode como telistNode. Eso es para no tener que escribir la palabra struct adentro de la implementación de nuestra lista cuando necesitamos tener un nodo auxiliar, ¿sí? Es para no escribir la palabra struct telistNode. O sea, ese typedef elimina la palabra struct de struct telistNode, básicamente. Ahora lo vamos a ver en uso. Bueno, vemos que tenemos el list create, crea una nueva lista que puede usarse de inmediato. El list find, que busca un elemento, busca un elemento en la lista y retorna verdadero si existe. Devuelve verdadero si la lista está vacía. El listad agrega un elemento y el delete elimina un elemento de la lista y luego lo retorna y libera las estructuras internas usadas por este tipo de datos. Bueno, vamos a ver cómo están hechas estas funciones. New list.c. Bueno, asumiendo nuestro tipo ya definido en el punto H, ¿cómo se inicializa nuestra lista? Bueno, nuestra lista, nuestro list create, recibe un telis puntero. A ese telis puntero sabemos que es un puntero, un nodo. Cuando lo referenciamos con asterisco, tenemos un puntero, un nodo. Por lo tanto, inicializar nuestra lista es ponerla null. ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien. ¿Alguien no lo entiende esto? No estaría bien hacer un free. No. Nunca traten de resolver adentro de una función cosas que debería resolver, vamos a ponerle nombre al que lo usa, al boludo que lo usa. O sea, vos tenés de afuera una persona que tiene que entender cómo se usa lo tuyo. Entonces, uno a veces quiere hacer funciones a prueba de boludos, no de pelotudos. Entonces uno tiene que empezar a pensar que no, el que está afuera tiene un poco de raciocinio y tiene que empezar a usar las cosas como corresponden. Entonces, si vos acá decís, pero yo le quiero cubrir el caso de que si me manda justo un puntero que había alocado para no generar un memory leak, no. Si sos boludo, aguantátela después. ¿Tá? Entonces, acá lo que vamos a hacer es decir, yo hago lo que tengo que hacer. Crear una lista, vos me pasás caca, yo a caca le pongo null. El que se tiene que encargar de hacer las cosas bien es por fuera. Es que siempre nos dijeron de programar contra boludos. No. Ustedes no son los vivos, ustedes son los mismos boludos. O sea, yo les estoy diciendo a ustedes que son los boludos y ustedes tienen que asumir que lo son, básicamente. Uno siempre tiene que pensar de que uno es el que va a cometer el error. Entonces, uno tiene que tratar de justamente cuando hace estas funciones entender de que dónde arreglo el problema. Pero el problema no se arregla en esto. Esto tiene que asumir un montón de cosas que tienen que estar bien. De hecho, cuando uno hace TDD, prueba que estas funciones hacen lo que tienen que hacer. Después, si el que lo usa mal, tendrá que él encontrar el problema asumiendo que esto funciona como yo digo que funciona. Pero a veces queremos arreglar muchas cosas dentro de nuestras funciones, métodos. Eso lo tenemos que evitar. Siempre hay este concepto que les voy a escribir acá, que es Kiss. ¿Conocen la banda Kiss? I Wanna Rock and Roll All Night. Está la banda Kiss, pero Kiss no solamente es la banda. Kiss significa Keep It Simple and Stupid, ¿sí? Que es otro principio. Mantengan las cosas lo más simples y estúpidas posibles. No traten de resolver de más, ¿sí? Bueno. Esa filosofía nunca falla. Usen mucho Kiss. Y lo otro es Dry. Dry en inglés, ¿saben lo que es? Dry Martini. Dry. ¿Saben lo que es dry en inglés? No, sí, eso es la sigla que les quiero mostrar, pero dry es seco.
Don't repeat yourself, exactamente. Entonces, tanto dry como kiss son los dos conceptos que uno tiene que promover en sus programas. Dry y kiss. Esos dos. Bien. Volviendo acá. Short. List find. El buscar en una lista. Recibe la lista por valor y el dato que quiero buscar. Fíjense cómo estoy usando el find. A un while L. ¿Por qué while L? Porque nulo es falso, exacto. Pero ¿está bien que esté iterando sobre L? O sea, no estoy usando una variable auxiliar. ¿Les parece que está bien? ¿Qué pasa si no encuentro el elemento? ¿L en qué queda? L tenía, imagínense que era una lista de 20 elementos. Lo que estoy haciendo es exactamente porque está pasada por valor. Porque es una copia, como dice Facundo. Me encanta que lo hayan entendido tan fácil, tan bien. Perfecto, perfecto. Puedo usar la variable L sin definir un auxiliar y puedo irme hasta el final, puedo romperla, puedo hacerla a pedazos, porque es una copia, no hay ningún problema. Entonces, mientras L, si el dato es el que estoy buscando, retorno 1, true. Si no, sigo avanzando. Si llegué al final de la lista, tengo que retornar false porque no encontré nada. Una papa el find, ¿no? El isempty, más fácil imposible. ¿Cómo es el isempty? Si la lista que me mandaste es nula, porque está vacía. Otro que es muy fácil. Pero el quilombo se viene con el add, ¿no? El add es el complicado. Tampoco es tan difícil, son 4 líneas locas. Bueno, tenemos que agregar, tenemos la lista por referencia y el dato. Bueno, tenemos siempre distintas formas de pensar esto. Pero a ver, a mí, fíjense que acá estamos usando el tail node que habíamos definido acá en el punto H. Acá. Fíjense que si yo no agregaba esto que está acá, ¿sí? No era posible usar tail node como usé acá. Hubiera tenido que escribir struct tail node. Es una pavada, pero es más claro, o sea, así, ¿sí? Perdón, acá me decía, me queda si agrego, sí. Yo decidí agregar atrás. Nadie me pidió lo contrario. Podría haber agregado al principio, podría haber, o sea, ahora estoy agregando atrás, podría haber agregado ordenado. Pero como no hay un enunciado claro acerca de eso, estoy agregando atrás. Que hasta me parece que es lo más lógico. Es una lista que siempre agrega al final, con lo cual es una first in, first out, una FIFO, una cola. Bueno, entonces tengo una... Sí, pero nadie... A ver, ¿ustedes están cursando estructuras de datos? Nadie lo pidió, pero además están cursando ASHED, supongo que será estructuras de datos, no sé. Bueno, ¿saben lo que es el orden de magnitud de un programa? Estamos viendo eso, mejor, están reafilados entonces. Todavía no llegaron. ¿Están en eso? Bueno. A veces uno se preocupa mucho. Acá lo que decía Miqueas es, ¿no es mejor tener el puntero al final para no recargar cada vez la lista? Bueno, matemáticamente está demostrado que en el peor de los casos o en el mejor de los casos hay determinadas cosas de eficiencia que hacen que un programa se clasifique por su orden de magnitud. Entonces, los programas no se agitan si tienen que recorrer la lista. Y hay que ver para qué se usan. Y por qué razón quisiera tener un elemento al final. Nadie aclaró nada acá, pero el orden de magnitud de un programa de esta índole es ODN, porque siempre tengo que recorrer, la lista es una estructura lineal, o sea que siempre tengo que recorrer, en el peor de los casos, n elementos. No es n cuadrado, no es n cubo, no es nada por el estilo. Ahora, cuando vos me decís que yo haré un puntero al final, ¿por qué no agregar al principio si el problema es agregar? No, no se cortó. ¿Me escuchan? Hola, hola.
Se cortó un poco, perdón. Bueno, lo que vuelvo a repetir es, si yo tengo que agregar al principio, perdón, agregar al final o tengo que agregar al principio, no cambiarían. Lo que vos decías de agregar un puntero para no ir hasta el final, que siempre guarde en la estructura el puntero al final. Primero que no lo puedo hacer porque mi lista siempre es el primer puntero. O sea, yo tendría que tener siempre, todos los elementos tendrían que tener un puntero al final. Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, lo que digo es que lo que decía hoy, ¿quién decía? Acá, Miqueas decía, no es mejor tener un puntero al final para recorrer cada vez toda la lista. ¿Cómo sería el tipo? El tipo, como tenemos definido ahora, es un tipo que tiene, es un tipo nodo que tiene el puntero al siguiente y el dato. Cada elemento es un eslabón de esa lista. ¿Qué tendría que tener? Una estructura que tenga el primer nodo y el último nodo. Es lo que propone Miqueas. Y respecto a lo que me están diciendo que usaban un auxiliar en la función, no entiendo de qué están hablando. Pero se entiende el ejemplo igual porque, a ver, no estoy entendiendo. Bueno, igual chicos, no sé, lo que me están diciendo no estoy entendiendo lo que me están queriendo decir de Pascal, del puntero ult, que no era el tipo. Bueno, estas son las cosas raras que a veces entran en la psiquis de cada uno de nosotros cuando ven la lista enlazada. Cada uno tiene sus demonios con esto, ¿sí? Quedan retraumados. Es para psicólogos o psiquiatras la lista esta. Pero, a ver, no es tan complicado como lo estamos viendo. Tengo la estructura, la recorro hasta el final. O sea, lo que estoy haciendo acá es alocando un nodo, que se llama nodo. Lo aloco, le pongo el dato, lo pongo nulo y acá pregunto. Si la lista está vacía, lo que hago es a L le pongo el nodo. Listo. Si no, me defino un n auxiliar que lo inicializo en L y me voy hasta el final. Y en el final pongo el nodo. Listo. En todos los casos retorno el elemento que recibí. Así de simple. Ahora, cualquier variante la pueden implementar, no quiero entrar en discusión con eso. Lo que sí les decía es que el tipo cambia. Porque el tipo, como lo definimos nosotros, acá, esto es la lista. Esto es la lista para nosotros, ¿sí? Entonces, con lo que están diciendo, que la estructura debería tener el puntero al final, debería ser un poco distinto. Esto sería mi tail list inner, por decir algo, y tendría que tener otro type def. Les digo las cosas que se me ocurren para hacer lo que están diciendo. Que tenga algo así como inner. Sería first y algo así se me ocurre, ¿sí? Entonces tengo una lista que termina siendo, esto está mal el nombre acá, no va nada. Algo así me gusta más, que vos tenés, tu lista tiene el primero y el último. Entonces bueno, si querés insertar al final, usa last, pero siempre tenés que mantener actualizado first y last. O sea que, nada, tenés que tener presente que tenés que mantener tu estructura que de la lista siempre tenés para empezar por adelante o por atrás. ¿Me explico? Todo esto lo sacamos porque tiene que ver con decisiones de cada uno. Vamos acá. Bien. Este es el que agrega. El que elimina tampoco es simple. Porque el eliminar es como cuando tenemos que hacer una operación, cortar un cacho del centro, digamos. Entonces tengo
list delete recibe la lista y el elemento a eliminar. Primero se fija si existe el elemento para no trabajar al tope. Podríamos haberlo hecho dentro de este mismo programa, pero acá lo interesante es que, bueno, recorrer la lista para saber si existe o no. En el peor de los casos llega al final y no existe. Y en el peor de los casos llego al final y es el último elemento el que tengo que eliminar. Pero hasta recorrer 2 veces la lista tiene el mismo esta función listDelete tiene el mismo orden de magnitud que no usando el listFind adelante. O sea que tampoco es que empeora según las matemáticas que están aprendiendo en la materia de estructuras de datos. Entonces, acá lo que tenemos es que si el elemento existe, lo que hacemos es me guardo en prev, lo pongo en null y a node lo pongo en L. Yo voy recorriendo sobre node, avanzando y guardando en prev el anterior. Entonces fíjense que mientras el node.data sea distinto de y node no sea null, es decir, no llega al final y no encontré el elemento, lo que hago es prev queda en node y node avanza next. Cuando salgo de acá, tengo el elemento anterior y el elemento siguiente, ¿sí? Entonces, si prev es nulo, es decir, prev es nulo, el primer elemento es el que tengo que eliminar, directamente mi lista es node que apunta a next. Si por el contrario prev existe, o sea que estoy en la mitad, lo que tengo que hacer es que prev que apunta a next apunte a node que apunta a next. Y tengo que liberar en cualquiera de los casos al nodo que estoy eliminando, sea el primero o sea el último. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Y el último es el que libera el nodo. Liberar el nodo es... liberar el nodo es liberar la estructura del nodo, de la lista. Digamos, liberar la lista sería liberar la estructura de la lista. Esto es interesante porque mucha gente piensa que si tuviéramos, por ejemplo, incluso una lista, no de enteros como acá, sino una lista de memoria alocada, o sea, que el dato fuera de tipo char puntero y ustedes hubieran alocado, ¿no? Para cada uno del malloc de cada uno de esos datos, habría que liberar el list free para ustedes. ¿Debería liberar la memoria de la estructura de la lista o también cada uno de esos datos? ¿Me expliqué la pregunta? Imaginen, esta lista es una lista de enteros. Tdata es de tipo entero. Pero ¿qué pasa si en vez de tdata ser un entero serían char puntero? Y que ustedes hubieran, cada vez que insertaban un elemento, en el programa principal yo acá insertaba elementos que eran del 1 al 10, yo hubiera alocado memoria para el 1, para el 2, para el 3, ¿no? Para todos los elementos que yo inserté, hubiera usado malloc. La pregunta es, ¿el free debería ser el responsable de liberar la memoria que aloqué para cada elemento o no? Está buena la discusión y está bueno planteárselo. El free de una lista tiene que liberar la estructura, es decir, lo que engancha un nodo con otro, no tiene que liberar la memoria que ocupa cada dato. En el free de la lista, no. Muy bien, Natalia. Muy bien, Facundo, que dudó con su y Miqueas, que dudó con su creo. Entonces, perfecto que hayan dudado, porque no es responsabilidad de la lista liberar los datos que guarda la lista. Porque si no, si el destruir la lista destruyera los elementos, sería lo mismo que si en la vida real ustedes están haciendo la cola para ir a pagar al banco algo y cuando terminan de pagar se mueren porque la lista se destruyó. Eso no pasa. O si van al cine no pueden entrar porque imaginen que terminó la lista y se mueren antes de empezar a ver. No, sería un gran problema. Entonces las listas no destruyen los elementos que están en la lista. Se destruye la lista, el orden, nada más. ¿Está claro? Bien. Entonces, este list free lo que va a hacer es inicializo nodo en L y mientras nodo lo que voy a ir haciendo es, fíjense que aux se queda con node y node lo apunto al next.
y después libero aux. O sea, necesito ir liberando, es como en los jueguitos o en los dibujitos, voy pisando una baldosa y se me va desarmando la anterior. No, con esto estoy liberando los nodos. Ahora, si el dato está alocado y no lo liberé, antes de haber llamado el list free, yo fui llamando el list delete. A ver acá. Yo iba eliminando elementos. Acá, por ejemplo, y acá, por ejemplo, ¿no? Yo podría haber hecho acá, si el dato hubiera sido un dato alocado, podría haber usado acá un free. ¿No? Eso estoy diciendo. Hay que ser, si hubiera sido la... A ver, los elementos que saco de una lista, no tengo por qué eliminarlos. Las listas son una estructura que ordena esos elementos. Lo mismo que dije del cine. O sea, vos creas una lista para ordenar personas para entrar al cine. Pero después que entraron al cine no se murieron, si no, no pueden ver la peli. Lo mismo pasa acá. ¿Sí? Entonces, no necesariamente después de sacar un elemento de una lista lo tengo que liberar. Depende del problema, digamos. En este problema tan pavote sí. Pero bueno, era importante aclarar eso que hace el free. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió la lista enlazada? Bueno. Nos queda muy poco tiempo. Pero acá tengo el mismo programa. De hecho, fíjense que si comparo el main de este main, son idénticos. ¿Sí? Son el programa principal hecho con la lista enlazada o con el linked nodes, o sea, este main que está acá y este main que está acá, son iguales. La diferencia va a ser la lista como está hecha. Entonces vamos a entrar al 03 para ver cómo está hecha esa lista. Y no les mostré, perdón. Bueno, vamos a ver primero la lista, después vemos cómo está hecho el iterador. Acá lo que tenemos es la lista implementada también con tdata. Acá, a diferencia de tener una lista enlazada, lo que tenemos es el tamaño de la lista y un puntero a tdata, es decir, un arreglo dinámico. Como hicimos el ejercicio anterior de la lista, ¿se acuerdan? Sin haber visto la lista enlazada. Con realloc vamos a trabajar acá. ¿Recuerdan? Bueno, los prototipos son los mismos, si no, no funcionaría mi programa principal. Vamos a ver la implementación de esta lista. Crear una lista de esta forma. Vamos a abrir al costadito el list.h. Es una estructura, mi tlist es una estructura que tiene el tamaño y el dato. Recibir la lista por referencia es recibir un puntero a mi estructura. Entonces, inicializar mi estructura es ponerle el tamaño en 0 y el arreglo en nulo. ¿Sí? Buscar un elemento es recorrer con un for mi arreglo buscando el elemento, retorno al elemento. ¿Cómo eso qué sería? Un vector que va creciendo, exacto. Bien. Espera. Espérenme. Ahora, buscar un elemento. Sí, porque uno tiene distintas formas de implementar una lista. Buscar un elemento es recorrer mi vector buscando el elemento. Entonces, fíjense, acá voy preguntando si no llegué al final y si el dato que estoy buscando es distinto de. Y retorno si encontré el elemento. Preguntar si está vacía es saber si el tamaño es 0. Agregar un elemento es realocar mi arreglo y luego poner en la última posición el elemento. Eliminar un elemento es buscar el elemento, achicar el arreglo y hacer realloc de vuelta. La misma historieta. Y por último, liberar mi lista es liberar el puntero que haya alocado y poner el tamaño en 0.
¿Se entiende? ¿Todo lo entienden? Exacto, sí, 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 porque tengo que... Cambia el tamaño de mi lista, cambia el tamaño de memoria que necesito. Bueno, ahora fíjense que yo acá tengo la implementación de 0.3 que anda igual, exactamente igual. El mismo programa anda igual con una lista que con otra. Pero uno está hecha con lista enlazada y el otro con el otro. Entonces, respeté el mismo prototipo, pero le implementé la lista distinta. Eso tiene un valor en lo que es la informática importantísimo. Hacer programas tan desacoplados es re importante. Porque yo puedo cambiarle las ruedas a mi auto sin que se dé cuenta nadie. ¿Sí? Bueno, fíjense que vamos a ver cómo se implementan los iteradores. ¿Sí? Vamos primero a la lista enlazada. Y con esto ya terminamos, así lo libero. ¿Se acuerdan el iterador cómo se usaba? Acá lo tenemos. El iterador es un tipo iterator. Lo inicializo, pregunto si llegué al final, avanzo y puedo pedir el elemento actual. Entonces, listIterator.h y listIterator.c. Bueno, acá tengo, defino el listIterator, necesito conocer la lista porque la voy a usar internamente. Y fíjense que acá estoy diciendo otro typedef, que tListNode, puntero, es un tListIndex. A ver, es lo mismo, esto es lo mismo que un tList. ¿Sí? Es para nada. Ahora vamos a ver por qué. Fíjense acá lo que tengo es que mi iterador tiene que tener la lista y un tListIndex con el current. O sea, un iterador tiene que tener la lista y en dónde está. Nada más. Esto es un titerator. Esto lo hago porque si comparo este iterador con el de el 03, listIterator.h, tienen que ser iguales, si no, no podrían funcionar. Fíjense que este es el del arreglo y este es el de acá. ¿Sí? Esta parte tiene que ser igual, más que nada. Pero fíjense que el tipo del listIndex en este caso es un puntero a un nodo, mientras que en este es un entero, porque a ver, el índice en el que uso un arreglo es un entero y en el otro es un puntero al nodo actual, básicamente. Ahora vamos a ver cómo se implementa, pero concentrémonos en el de la lista de nodos enlazados. Tengo la lista y el actual. El actual es un puntero a un nodo, básicamente. Acá lo que tengo es el iterator init, que inicializaba el iterador, me retorna una estructura de este tipo a partir de una lista. Tengo el que me devuelve el siguiente, el que me devuelve el dato y el que me dice si llegué al final. Vamos a ver la implementación de esto. El create recibe la lista, crea un iterador i, le pone la lista y el current es el inicio de la lista. O sea, si yo voy a ir avanzando, current queda al principio de la lista y current va moviéndose hasta el final. Ahora vamos a verlo abajo. Tenemos el next, lo que hace es da un iterador que lo recibe por referencia, al current le pone el current que apunta al next. Acá me podría haber preguntado alguno de ustedes, ¿y no controlamos si llega al final? No. Si el chabón que lo usa es un boludo, perdón, chabón o chica. Si el chique que lo usa es un bolude, entonces no hay tu tía. Lo tenemos que controlar desde afuera. ¿Se entiende? Entonces, si quiero pedir el dato, pido el dato del actual. Entonces, dado el i.current, le pido el data. Y el último caso es saber si llega al final. Si i.current es nulo, significa de que llegué al final. ¿Se entendió? Ahí están todos los escenarios. Ahora vamos a ver el de la lista. Es más simple. El de la lista hecha como un arreglo es más simple.
Inicializar un iterador es poner la lista, el current en 0, incrementar al siguiente es pasarlo con un más. Preguntar por el dato es acceder al iésimo dato que está en el current, y saber si llegué al final es preguntar si el current se fue del size. Así de simple. ¿Se entendió? Bueno, con esto terminamos. La clase que viene seguramente veamos el árbol y ya creo que queda poquitito para llegar a archivos e ir terminando. Bueno, los libero porque nos pasamos 2 minutitos. Que tengan buena semana.